Hagamos un repaso de las principales estadísticas descriptivas. Las principales son las medidas de tendencia central. En el gráfico observamos la distribución de peso de 119 individuos. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central de esta distribución? Primero tenemos la media, que es 153.56. Eso significa que, en promedio, los individuos de esta muestra pesan 153.56 libras. Después sigue la mediana, que tiene un valor de 150 libras. La mediana, como recordarán, es también el segundo cuartil o percentil 50, y lo que hace es dividir los datos en dos partes iguales. En este caso nos está diciendo que 50% de los individuos, si ya está el 50%, pesan 150 libras o menos, y que el restante 50% de los individuos pesan 150 libras o más. Finalmente tenemos la moda, y la moda lo que hace es decirnos cuál es el valor que se repitió la mayor cantidad de veces. En este caso fue 150. Ese es el número que más personas reportaron como su peso. Hablemos ahora de medidas de dispersión. Recuerden que una medida de dispersión lo que nos dice es qué tan regados o dispersos están los datos. En este caso seguimos observando la distribución de los pesos de 119 individuos. Primero tenemos la desviación estándar. La desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza. En este caso nos está diciendo que la desviación estándar de los pesos es igual a 29.78. A medida que aumenta el valor de la desviación estándar, eso nos quiere decir que nuestros datos están más dispersos. Y a medida que disminuye el valor de la desviación estándar, nos dice que nuestros valores están menos dispersos. La varianza y la desviación estándar nos proporcionan la misma información, con la diferencia de que las unidades de la varianza son, en este caso, libras al cuadrado, por la forma en la que se calcula la varianza. El problema con eso es que no es intuitivo interpretar libras al cuadrado. Por eso es que calculamos su raíz cuadrada para obtener el valor de la desviación estándar, que se encuentra en las mismas unidades en que está nuestra variable. En este caso, libras. Luego tenemos el rango. ¿A qué es igual el rango? Es igual al valor máximo que hemos observado menos el valor mínimo. Ambos los tenemos en el cuadro. Lo que nos está diciendo en esta instancia es que existe una diferencia de 162 libras entre la persona que reportó el mayor peso, que se encuentra aproximadamente por aquí, y la persona que reportó el menor peso, de 78 libras. Eso es el rango. Esa diferencia entre esas dos observaciones y es igual a 162 libras. El rango definitivamente es la medida más sencilla de dispersión de los datos. Hablemos de percentiles. Los percentiles lo que hacen es dividir nuestros datos en prácticamente 100 partes iguales. Aquí continuamos con el ejemplo de los pesos de estas personas. Y los percentiles nos están diciendo la proporción de las observaciones que tienen ese valor o menos. Tomemos un ejemplo. Tomemos el percentil 20. El percentil 20 nos está diciendo que 20% de las personas que se encuentran en esta muestra tienen un peso de 128 libras o menos.
Por lo tanto, el resto, el otro 80%, tendrá un peso de 128 libras o más. Veamos el siguiente ejemplo. Tomemos el percentil 65. El percentil 65 nos está diciendo 65% de los individuos en esta muestra tienen un peso de 165 libras o más. Hacia allá va a estar el 65%. Y el 35% restante va a tener un peso mayor o igual a 165 libras. Entonces, el percentil, ¿qué es lo que nos está diciendo? Una proporción de las observaciones. ¿Proporción de qué? De valores específicos que puede tomar la variable. En este caso, pesos. Estas medidas son bastante populares en pruebas estandarizadas, así como muchos de los exámenes que se utilizan para evaluar el aprendizaje en los jóvenes. El TOEFL y el GRE suelen presentar a los estudiantes con el percentil en el que se encuentran con su nota. En ese caso, por ejemplo, estar en el percentil 90 significa que 90% de las personas sacaron una nota igual o menor a la nota que sacaron ustedes. El 10% restante, por lo tanto, sacó una nota mayor o igual. Lo importante aquí es que está dándonos una separación de nuestros datos en dos partes. Como estar viendo todos los percentiles a veces puede ser complicado, existen percentiles específicos que son bastante populares. Por ejemplo, tenemos los cuartiles. ¿Qué es lo que hacen los cuartiles? Los cuartiles dividen nuestros datos en 4 partes iguales. El primero y más popular de todos los cuartiles es el segundo, que también es el percentil 50. El percentil 25 es también el primer cuartil, el percentil 50 es el segundo y el percentil 75 es el tercer cuartil. El percentil 50, que es el segundo cuartil, también es igual a la mediana. Interpretemos uno. Interpretemos, por ejemplo, el percentil 75. ¿Qué nos está diciendo? Que 75% de los individuos tiene un peso de 175 libras o menos. El 25% restante tendrá un peso de 150 libras o más. Entonces simplemente es dividir nuestros datos en partes iguales. ¿En cuántas partes iguales dividen los cuartiles nuestros datos? En 4 partes iguales. Esas 119 observaciones están divididas en 4 partes iguales según lo indican los percentiles. ¿A dónde hemos visto los percentiles? Los hemos visto en los gráficos de caja como el que tienen en la derecha de su pantalla. El gráfico de caja nos dice específicamente: esa línea inferior es el primer cuartil, la segunda línea es el segundo cuartil y la tercera línea es el tercer cuartil. Así que esa caja nos está indicando la distribución que tienen el 50% de los datos que están alrededor de la mediana. Es el 50% de los datos en el centro de la distribución. Esos bigotes llegan hasta el último punto de hecho, a donde está el rango intercuartil por 1.5. Así que tomamos el tercer cuartil más el rango intercuartil por 1.5 y eso va a ser la altura del bigote. Y para el bigote inferior va a ser el primer cuartil menos el rango intercuartil por 1.5. Cualquier observación que caiga afuera de esos bigotes va a ser considerada una observación atípica.
En este caso, no observamos ninguna observación atípica. Ahora, un gráfico de caja por sí solo nos ayuda a imaginarnos la distribución. Aquí claramente podemos ver a dónde se están ubicando esos cuartiles. Pero un gráfico de caja por sí solo no nos dice más que eso. Son bastante útiles, sin embargo, cuando queremos comparar la distribución de una variable separado por una variable categórica. Ahora tenemos siempre el peso de los 119 individuos, pero ahora separado por género. A la izquierda del gráfico podemos ver la distribución de peso de las mujeres y a la derecha la distribución de peso de los hombres, con 50 y 69 observaciones respectivamente. ¿Qué es algo importante que nos está diciendo este gráfico? Bueno, lo primero que nos está diciendo es que, recuerden, aquí va a estar, en el caso de los hombres, 75% de las observaciones. Y aquí va a estar 75% en el caso de las mujeres. ¿Qué es lo primero que podemos aprender de este gráfico? Es que 75% de los hombres pesa más que 75% de las mujeres. ¿Qué más podemos apreciar? Bueno, cuando teníamos juntos a los hombres y a las mujeres, no observábamos observaciones atípicas. Al separarlos por género, podemos ver que sí hay observaciones atípicas en la distribución. Estas son observaciones atípicas de las mujeres. Son mujeres que definitivamente pesan un poquito más allá que lo normal de la distribución. Y en el caso de los hombres, observamos a un individuo con un peso muy bajo para su distribución y otro individuo con un peso muy alto para esa distribución. Los gráficos de caja tienden a ser un poquito confusos porque no nos permiten apreciar los datos. En esta imagen es superpuesto cada uno de esos círculos sobre los gráficos de caja, donde cada círculo representa una observación. Y a eso le he dado la función de jitter, que lo que hace es moverlos un poquito hacia los lados para que no queden exactamente uno encima del otro. Ahora sí, podemos apreciar cómo están distribuidos los datos. Recuerden, 50% de los datos en el centro de la distribución están contemplados por la caja. Afuera de esa caja hay 50% de los datos, 25 a un lado y 25 al otro. Y lo mismo para ambas distribuciones. 50% de los datos en el centro de la distribución están contemplados por la caja. Y el 25% restante es lo que está abajo y arriba de esa caja. A continuación, veremos un ejemplo de cómo ustedes pueden obtener estas estadísticas utilizando el paquete estadístico JASP.